Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados jóvenes. Vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente al tema número 1 de nuestro programa de contabilidad de costos. Estamos en la videoconferencia de la semana 1. En las actividades que se llevaron ustedes esta semana, estaremos abordando las principales diferencias entre costos y gastos. Inclusive se llevaron ustedes una clasificación de los mismos. Tienen dos actividades que son precisamente un resumen de estos temas y una infografía. Entonces les voy a pedir que desarrollen sus actividades de la semana, trabajen activamente con el foro. Recuerden que en el foro la primera parte es resolver las preguntas detonantes o centrales, posteriormente replicar a alguno de sus compañeros y cerramos con la conclusión del foro. Los invito a trabajar activamente con el mismo. Bueno, pues vamos a compartir este material que tiene que ver como material introductorio las principales diferencias que abordamos nosotros entre costos y gastos. Entonces voy a trabajar con el material con ustedes y estaremos abordando algunos de los principales elementos de costos y gastos. Como podemos nosotros destacar, los costos y gastos lo vamos a encontrar dentro de la norma de información financiera NIF A5, que la NIF A5 nos plantea los elementos relevantes del tema de costos y gastos que estamos ahorita nosotros abordando. Entonces vamos a dar entrada a este material. Bueno, dentro de lo que podemos destacar, los costos. Los costos de producción son importantísimos tanto a las empresas que se dedican a la industria de la construcción como a las empresas que comercializan. Entonces, nosotros podemos destacar algunos aspectos relevantes del mismo. Dentro de los aspectos que podemos destacar relativos al costo y gasto, nosotros podemos mencionar aspectos que tienen que ver con lo relacionado con la norma de información financiera NIFA 5, que nos habla de los conceptos relativos a costos y gastos. Tanto las empresas comerciales como las empresas que se dedican a procesos de producción son dos aspectos importantes. Ahora la pregunta que nos tendríamos que plantear nosotros, ¿es lo mismo un costo o un gasto? Es lo que nosotros nos tendríamos que plantear y ir resolviendo la pregunta relativa al mismo. Bueno, pues ahorita voy a proceder a compartirles un material que tiene que ver con este tema y que ustedes espero ya estén visualizando y que nos habla de las principales diferencias que tenemos entre el costo y el gasto. Entonces voy a compartir mi pantalla para que vayamos nosotros trabajando. Gracias. Muy bien. ¿Qué entendemos por costo? Uno de los elementos fundamentales dentro de la información interna son precisamente los costos. Los costos son las erogaciones necesarias para realizar la producción y distribución de bienes y servicios. Por lo tanto, reflejan la productividad del negocio en forma monetaria. El costo es una inversión en actividades y recursos que proporcionan un beneficio. Es la representación monetaria de operaciones realizadas y factores empleados. Muestra en términos monetarios los procesos de producción, de distribución y de administración en general. ¿Qué conforma el costo de compra de los artículos de inventario? Los artículos de inventario, como nosotros podemos ver, nada más permítame un tantito, se conforma con lo siguiente: el precio de compra erogado por la adquisición, más todos los costos y gastos directamente atribuibles a la adquisición del inventario, y menos los descuentos y bonificaciones y rebajas sobre compras. Vamos a encontrar tres elementos primordiales que son el costo de la materia prima, que son los insumos para la producción del bien o servicio, la mano de obra que constituye el trabajo utilizado en la producción y los gastos indirectos de fabricación, que son los costos y gastos de producción que, pero por su naturaleza, no son aplicables directamente a esta. Por lo tanto, el costo de producción se integra por la materia prima, más la mano de obra, más los gastos indirectos de fabricación. Cada entidad, de acuerdo con su estructura y características, debe efectuar el costo de producción. También es necesario cuantificar el efecto de circunstancias especiales que no deben afectar el costo de producción, sino que obviamente debe reconocerse de manera directa en resultados de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer nosotros? Los importes anormales de desperdicios de materia prima, materiales, mano de obra y otros costos de producción. También los costos de almacenaje, a menos que estos sean necesarios para el proceso productivo.
Pero vean ustedes que también vamos a reconocer los gastos de administración que no contribuyen a poner los inventarios en su condición actual, así como también los gastos de venta. ¿Cuál es la principal diferencia sustancial entre el término de costo y gastos? Veamos la definición de gasto. El gasto es una erogación aplicada directamente a resultados, la cual es considerada como parte del costo. Existen dos puntos de vista para distinguir entre costo y gasto. El costo es una inversión recuperable considerada como un bien, mientras que el gasto no se puede recuperar. En este punto conviene recordar lo establecido en el principio de contabilidad denominado periodo contable, mismo que señala que cada ingreso debe identificarse con el gasto que lo originó. Hoy en día, postulado básico dentro de la norma de información financiera NIF A2, que nos habla de la asociación del costo de gasto, del costo y gasto con el ingreso. El costo es un conjunto de gastos, en tanto que el gasto es una parte del costo. Entonces empezamos a ver las principales diferencias entre uno y otro. De acuerdo a la NIFA 5, elementos básicos de los estados financieros, en su párrafo 51 señala que los costos y gastos son decremento de los activos o incremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivo. Posteriormente, la citada NIF hace obviamente un desglose de los elementos de la definición, mismo que a continuación les voy a comentar. Se consideran erogaciones ocurridas durante un periodo contable. Esto significa que los costos y gastos deben reconocerse y contabilizarse dentro del ejercicio contable en el que ocurre, debido a que generan un determinado nivel de ventas e ingresos. Son erogaciones realizadas con la intención de generar ingresos. Los costos y gastos son erogaciones que tienen como propósito fundamental generar las ventas de un periodo. De hecho, se ha comentado que los costos y gastos son el reconocimiento financiero de las actividades de producción y distribución de bienes y servicios para su posterior venta. Las ventas constituyen, por lo tanto, el principal ingreso de una entidad. No obstante, existen otros ingresos cuyos costos se van asociando a ellos. Asimismo, me dice que tiene un impacto favorable en el capital ganado o patrimonio contable. Los costos y gastos son las inversiones para generar los ingresos. En consecuencia, los costos y gastos deben ser disminuidos de los ingresos a fin de conocer la utilidad o ganancia que obtienen en una empresa. Las utilidades se conectan con el balance general a través del capital ganado. Por eso se dice que los costos y gastos tienen un impacto desfavorable en este capital. Si existen el hecho de que los costos y gastos reflejan las operaciones del negocio. Por eso, y atendiendo al párrafo 56 de la NIFA 5, me dice que no son costos y gastos el aumento de activo, el pago del pasivo y la disminución del capital aportado de una empresa. Posteriormente, en los párrafos del 57 al 60, la NIFA 5 se hacen ciertas consideraciones respecto a lo que es costo y a lo que es gasto. Veamos a qué se refiere. Veamos las principales consideraciones sobre el costo. Por costo debe entenderse, para fines de los estados financieros, que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o un servicio adquirido por la entidad con la intención de generar ingresos. Cuando los costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, representan un activo. Cuando se obtiene el ingreso asociado a un activo, su costo relativo se convierte en gasto, también llamado costo expirado. Sin embargo, al reconocerse en el estado de resultados o estado de actividades, asociándolo expresamente con el ingreso relativo, es común que se le siga llamando costo. Por ejemplo, está, ya dije yo, el costo de ventas, el costo por venta de un inmueble, maquinaria o equipo. Existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo a que perdieron su potencial generador de ingresos. Estos deben considerarse gastos desde el momento en que se devenguen. Entonces, podemos afirmar ahora que constituyen inversiones recuperables a través de la venta o aquellas cantidades erogables a los que se sacrifica o desplaza en aras de obtener un beneficio superior. Las entidades en donde los costos se manifiestan notablemente son las industrias. Los costos industriales representan las inversiones hechas para producir y distribuir bienes y servicios, así como también para administrar y financiar a la entidad
cubrir eventualidades y el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, con la finalidad de que el negocio cumpla con sus objetivos, genere utilidades y continúe en marcha. El propósito, pues, de este curso es mostrar los costos de las entidades industriales, puesto que son más completos y complejos, pero también estaremos trabajando con lo que es precisamente los costos en las empresas comerciales y de servicios. Una empresa comercial se dedica a la adquisición de bienes terminados para su venta posterior. Sus costos pueden estar más concentrados en las actividades de adquisición de mercancías y en su distribución y promoción, que son parte de los temas que nos llevamos esta semana, que son los costos de distribución, que son los costos de expiración. Una empresa de servicios otorga un bien intangible, pero necesario, como por ejemplo los hospitales, los bancos, los despachos de contadores, agencias de viaje, etcétera. Sus costos pueden estar más concentrados en las actividades de administración y producción. Entonces, con este material introductorio, pues los invito a trabajar las actividades que tenemos en esta semana, en nuestra primera sesión relacionada a este programa de contabilidad de costos. Nos esperan 6 semanas donde estaremos analizando y viendo inclusive lo que es el registro contable y de los diferentes tipos de costos, su clasificación. Para ello vamos a estar trabajando también de lleno. Ahí se los puse también como referencia la NIF C4 relativa a inventarios. Entonces, jóvenes, les invito a trabajar con las actividades de esta semana, súbalas en tiempo y forma, trabajen de manera oportuna para el enriquecimiento del curso. Por mi parte, no me resta más que desearles una excelente semana. Cuídense mucho, bendiciones a todos y les veo en nuestra próxima sesión. Gracias y excelente día a todos. Hasta luego.